parte de un propósito. Y nos vamos a ir precisamente al libro de Mateo 9:9. Hace un llamamiento específico ahí a Mateo, ¿verdad? Imagínense lo que dice el libro de este pasaje 9, capítulo verso, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Qué interesante, ¿verdad? Cuando Jesús vino acá a la tierra, ya Dios lo había a él destinado para un llamado especial a esta tierra. Claro que se trataba de Dios, ¿verdad? Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre cuando vino a esta tierra, cuando vino a cumplir con ese llamado, ¿verdad? Que Dios le estaba haciendo aquí a esta tierra, que tenía que venir a cumplir para poder rebatar, por decirlo así, lo que Satanás había robado, ¿verdad? Cuando Dios inició a Adán y Eva, también cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Para que pudieran poder pecar contra el Señor y poder tomar otro rumbo, otro destino, cuando Dios tenía un plan maravilloso para nosotros, un propósito maravilloso para nosotros, un mundo limpio, puro, sin pecado. Pero como ya conocemos la historia también de Satanás, ¿verdad? Que fue un hombre también que, por decirlo así, un ángel, ¿verdad? Que se le reveló al Señor, ¿verdad? Y Dios tuvo que destronarlo del cielo, apartarlo, alejarlo de él. Y desde ahí viene ese inicio, ¿verdad? Que Satanás ha querido también dividirlo, separarlo del Señor, separar al ser humano del Señor, como sabe que si imagínense, Dios determina un propósito para nosotros. Por eso el tema de hoy es: tú eres parte de un propósito. Tú eres parte de un propósito. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Y qué interesante cuando Dios nos llama. Entonces, viene el enemigo, sabe que si Dios tiene un plan destinado para ti, un propósito destinado para ti, si Dios ya determinó algo para ti, así como está diciendo en el libro de Mateo 9:9, cuando dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, y estaba sentado, dice, al banco de los tributos, y le dice: sígueme. Y este hombre no dudó, ¿verdad?, en ningún momento de seguirlo. Dice que se levantó y lo siguió. Pues Satanás conoce cuando Dios va a usarlos para algo especial, para un propósito especial. Cuando Dios determina algo en ti, no hay nada que lo pueda cambiar, no hay circunstancia, no hay problema, no hay barrera que pueda cambiar lo que Dios ya destinó. Él lo va a cumplir en su momento. Y pensé que muchas veces, aunque estemos viendo que las cosas están sucediendo al revés, y aquí, ¿qué pasó, Señor? Si tú me hablaste, me dijiste que me querías en determinado lugar, me destinaste para esto, pero estoy viendo todo lo contrario. En su momento Dios lo va a cumplir, porque Dios no cambia cuando ya lo destinó para un propósito en Él. Entonces el enemigo va a querer, ¿verdad? Como sabe que no se puede hacer del lado de Dios, va a venir y lo va a tocar, ¿verdad?, a nosotros. Viene y dice: no, pues con el ser humano sí puedo llegar y puedo cambiar esos planes, esos propósitos que Dios tiene para ellos, eso sí los puedo cambiar. Voy a ir y los voy a tocar a ellos, porque con Dios ahí no puedo. Como acuérdense que Dios lo destronó, ¿verdad? Con Dios Él no puede, pero viene y quiere cambiar, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestros pensamientos, en ese enfoque que llevamos, en esa dirección perfecta que llevamos del Señor. Él quiere cambiar esa dirección, que nosotros no cumplamos con ese plan maravilloso y con ese gran propósito que Dios tiene, no solo para Elena, no solo para ti, estimado amigo y hermano en Cristo, que siempre quedan viendo este video por Facebook Live. Es para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico, pero va a venir el enemigo y va a querer destruir eso maravilloso que Dios quiere hacer en ti, que cumplas con ese plan. Porque imagínate, viene, para citarles así un ejemplo y vayamos entendiendo un poco lo del tema, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Satanás fue bien astuto y tenía que utilizar a alguien para hacer caer a Adán y a Eva, y en este caso utilizó a la serpiente para poderlos engañar. Y ahí es entonces cuando viene, ¿verdad? Y también dice que Dios mandó a Jesús a la tierra.
Se puede decir que, según estudios dicen que Jesús fue el postrer Adán en la tierra, ¿verdad? Que tenía que venir con ese llamado, con ese propósito a la tierra para arrebatar lo que Satanás le quitó a Adán cuando Dios formó a Adán y a Eva, cuando ellos desobedecieron, ¿verdad? Cuando les dio a comer del fruto que el Señor les había prohibido que no comieran. Porque a pesar de que Satanás se había rebelado contra el Señor aún estaba, ¿verdad? Con ese propósito maravilloso de dejarlos en un mundo perfecto, ¿verdad? Donde no hubiera maldad ni pecado. Entonces, pero viene Satanás y quiso destruir esos propósitos del Señor, ese mundo perfecto del Señor. Pero ahí es donde podemos ver cuando Jesús vino a esta tierra. Él vino a cumplir con esa gran misión y con esa gran comisión que Dios le había mandado, y el deseo de Jesús era obedecerle a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y Satanás en un momento pensó que había ganado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, pero más sin embargo no sabía, ¿verdad? Que al Señor, ¿quién será que nadie le puede ganar al Señor? Él es más grande que la grandeza, Él es el todo que el ser humano podemos tener. Y también quiso hacer en el desierto lo mismo, ¿verdad? Con Jesús, lo mismo que hizo con Adán y Eva de engañarlos, ofreciéndoles comida, por decirle así. Lo mismo quiso hacer con Jesús en el desierto, cuando Jesús se fue los 40 días de ayuno al desierto, cuando se le apareció Él y le ofreció, ¿verdad?, los reinos de los cielos, le ofreció comida, ¿verdad? Pero Jesús sabía que venía con un llamado especial a esta tierra, que venía a cumplir con la gran comisión que Dios le había encomendado, que era poderle arrebatar a Satanás, ¿verdad?, lo que le había robado a Adán, cuando Adán y Eva cayeron y fueron engañados. Pero imagínense, y Jesús peleó en esta tierra 100% hombre, pero también sabemos que era 100% Dios, pero también lo pudo vencer en el nombre del Señor y no permitió que le engañara a Satanás. Y es así mismo, imagínense, y me quiero referir también aquí al pasaje, ¿verdad? Porque este pasaje hace un llamamiento a Mateo, y podemos ver quién fue Mateo después, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó. Jesús viene, y en el tiempo cuando Jesús vino a la tierra estaba César, ¿verdad? Y se cobraban los impuestos, y él lo que hacía era como delegar a ciertos hombres que pudieran ir a ciertos lugares, por decir así, ¿verdad? A cobrar esos impuestos. Y dice que los que cobraban estos impuestos eran unos hombres se les llamaba publicanos. Pero que estos hombres, a pesar de que cobraban ese impuesto, cobraban un alto interés para que a ellos les pudiera quedar ganancia, ¿verdad? Podíamos decir que vivían bien, pero no eran muy queridos, porque con su propia, por decirlo así, con su propia patria estaban siendo desleal, ¿verdad? Deshonestos, estaban cobrando más de los impuestos, ¿verdad? A la nación, por decirlo así, a su pueblo, y por eso el pueblo sentía enojo. Y ahí es donde viene, dice, en cierto momento Jesús iba pasando, dice, y lo llama, ¿verdad? Cuando él estaba sentado, dice, al banco de los tributos, lo llama para que le pueda seguir, y este hombre se para. Imagínense, no dudó en ningún momento, porque era un hombre, como les digo, vivía bien, cómodamente, claro, estaba siendo injusto en lo que estaba cobrando, en los tributos que estaba cobrando, se estaba enriqueciendo con eso. Pero muchos, allí donde entra también la palabra, también los fariseos, pero hoy en día también podemos ver cuántas actitudes, ¿verdad? Como seres humanos, cómo somos, cómo actuamos muchas veces, como que seguimos esa tradición de los fariseos, porque los fariseos se enfocaban mucho en cumplir lo que eran las leyes de Moisés. Cuidaban mucho de cumplir esas reglas, pero no cuidaban de tener un corazón misericordioso, lleno de amor, para poder ganar, por decirlo así, a estos publicanos al Señor, ¿verdad? Porque los fariseos odiaban a los publicanos en vez de acercarlos al Señor. No tenían ese corazón misericordioso para acercarlo. Y es ahí, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la tierra y les dice, yo no he venido por pecadores, he venido a sanar, he venido a restaurar, a dar vida eterna, a perdonar los pecados. Jesús no vino a esta tierra porque éramos perfectos o porque éramos buenos. Él sabía que necesitábamos, ¿verdad?, ese perdón, de esa misericordia, y que necesitábamos también que eso que Satanás le robó a Adán en el inicio, cuando ellos obedecieron, arrebatarle eso, ¿verdad?, quitarle eso a Satanás y devolverlo.
donde pertenecía al reino de los cielos. Por eso el tema de hoy, tú eres parte de un propósito de Dios, y cuando Dios ya te tiene destinado para un propósito, nadie puede cambiar eso, aunque te encuentres, como te digo, en situaciones que pareciera que, bueno, todo lo que me está pasando es tan contrario, pero Dios quiere que te mantengas. Si Dios te ha llamado a un propósito, te ha llamado a un lugar y te dice, permanece ahí, no te muevas, porque Dios te ha llamado. Pero imagínate si te has movido, pero aún Dios quiere que tú retornes a ese lugar donde Él te puso, ¿verdad? Donde Él te llamó. Y si te equivocaste o fallaste, Dios quiere que reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, y que le pidamos perdón a Él, pero que retornemos a ese lugar donde Él los ha llamado, a ese lugar donde Él te ha puesto. Así como le hizo el llamamiento a este hombre, ¿verdad? Cuando le dice, sígueme. Jesús vino a la tierra, y fíjense que para cumplir Jesús con ese gran plan, con ese gran llamado que Dios le había hecho, que tenía que cumplir en esta tierra, no, Él necesitó, ¿verdad?, de formar, por decir así, un equipo con el que Él pudiera trabajar, porque era algo grande lo que Él iba a desempeñar en esta tierra, lo que Él iba a hacer en esta tierra, era algo grande, ¿verdad?, lo que Dios le estaba mandando a hacer. Entonces, y cuando le hace el llamado a este hombre, era uno, ¿verdad?, de los discípulos que iban, más tarde iban a formar parte de esos 12 para poder llevar la palabra de Él, para poder sembrar la semilla de Él. Y es allí donde podemos encontrar en el libro de Mateo, ¿verdad?, todo lo que relata ese libro de Mateo, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, los hechos, cómo dio sanidades, cómo liberó a personas endemoniadas. Y podemos ver también, ¿verdad?, cómo hizo el llamamiento de este hombre. Pero lo que me llama a mí la atención es este hombre, teniendo sus posiciones, estando bien económicamente, no se puso a pensar, bueno, y si lo sigo, dejo todo, ¿y cómo voy a hacer para seguir adelante si me quedo sin nada? Yo me imagino que este hombre no pensó en nada de esto, y también me lleva a la lógica también pensar de que él no solo en ese momento había visto a Jesús, a lo mejor él ya había visto a Jesús en otros momentos, en otras ocasiones, haciendo milagros, haciendo prodigios, llevando la palabra del Señor, ¿verdad? Ya le había llamado la atención, y cuando él le dice, ¿verdad?, y iba pasando por ahí, sígueme, él se levanta y le sigue. Y ahora yo te pregunto a ti, hermanos o amigos, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo y tú le estás obedeciendo o no le estás obedeciendo? ¿Estás caminando a ese llamado que Dios te hace? ¿Vamos enfocados en eso o estamos pensando, no, es que... Y fíjense que también ya los hemos encontrado a veces con amistades o personas que nos dicen, no, es que yo no llego a los caminos del Señor porque es que tengo que dejar esto y yo quiero estar en esto. Y bueno, a veces nos materializamos tanto que no queremos dejar lo material y eso nos pone como una barrera, ¿verdad?, para no seguir los caminos del Señor, cuando no hemos comprendido o no se ha comprendido que en el Señor es lo todo que tenemos, es el todo para cada uno de nosotros, no solo para mi vida, sino que para tu vida también, estimado oyente, es el todo que nosotros podemos tener, porque si tenemos a Dios, tenemos la bendición del Señor, porque muchas veces podemos cometer el error, ¿verdad?, de amar la bendición que Dios nos da, pero ¿por qué no amar? Porque tenemos que amar primero al que nos da esa bendición, amarlo sobre todas las cosas y ponerlo por prioridad sobre todas las cosas. Y es esto, ¿verdad?, que me llama la atención de Mateo, que Mateo no pensó en lo material, en lo que tenía, ¿verdad? Y dice que él lo invitó, dice Mateo, ¿verdad?, lo invitó a su mesa, dice, a comer, y se sentó juntamente con los otros discípulos. Pero ¿qué pasó? Los fariseos empezaron a criticar y no tuvieron el valor de decirle a Jesús, ¿verdad?, que por qué se sentaba con un pecador, porque para los fariseos los publicanos eran pecadores y por eso estaban separados de ellos. Como les digo, en vez de llevarlos al Señor, de sembrarles la palabra del Señor, por eso el Señor les dice, ¿verdad?, que
que no practica un corazón misericordioso, cuando Él quiere que practiquemos un corazón misericordioso, lleno de amor, que no porque aquella persona está en cierta situación o está en X pecado, no, yo no me acerco a esa persona. O sea, muchas veces nos creemos tan santos y venimos y juzgamos en vez de acercarlos a esa persona, de poderle ayudar, de poderle dar una palabra de esperanza, de decirle de que hay un Dios que lo recibe tal y como Él se encuentra, que no importa la falla, los errores que haya cometido, pero que Dios está esperándolo con los brazos abiertos para recibirle y perdonarle sus pecados. Y no solo perdonar sus pecados, sino que darle una vida eterna. Pero muchas veces, cuidado, porque nos volvemos bien religiosos y la religión muchas veces nos ciega. Pero una religión pura es aquella que nos va a llevar al Señor, es aquella que nos va a llevar a hacer la voluntad del Señor, a tener un corazón lleno de amor y misericordioso, para poder también tener ese anhelo de poder llevar almas a los pies del Señor, que puedan convertirse también, porque los que amamos al Señor sabemos la vida que nos espera más allá de esta, un mundo perfecto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento. Demos una mirada. Imagínense, cada mañana que los levantamos siempre nos damos cuenta, pasó esto, noticias negativas o noticias dolorosas. Vivimos en un mundo lleno de caos, pasa una cosa, otra y así. Tantas situaciones, ¿verdad?, que están pasando, y hoy no nos vamos muy lejos también con esta situación de la pandemia, que son momentos donde debemos de buscar más del Señor, de refugiarlos más en Él. Entonces, ¿cuántos van a seguir este ejemplo también de este hombre Mateo, ¿verdad?, que no pensó en dejar lo material que tenía, las riquezas que tenía, por seguir al Señor cuando el Señor le dice, sígueme? Mateo fue inteligente y siguió al que le podía dar la bendición y al que le estaba dando la bendición. Y es eso lo que yo también a ti te invito, ¿verdad?, que sigamos al que nos da la bendición, que amemos al que nos da la bendición, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros también vengamos con ese corazón sincero, y Satanás va a venir, claro, a poder cambiar ese corazón, ¿verdad?, a poder, como con Dios no puedo, pero con el ser humano sí voy a poder cambiarle ese corazón, distorsionar ese plan, ese propósito que Dios tiene para él, así como lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad?, que los engañó. Pero vino un postrer Adán, como les decía, en este caso, según estudios dicen, era Jesús, ¿verdad? Pero a Jesús él no lo pudo engañar, y Jesús cumplió con ese llamado, cumplió con ese mandato que Dios nos mandaba a esta tierra. Y vino y tuvo que también formar un equipo, ¿verdad?, de discípulos, y en estos discípulos estaba Mateo, un publicano, y como les decía también los fariseos diciendo, bueno, ¿por qué se sienta con pecadores, verdad? Pero fíjense que los llamamientos que Dios hace no es para cualquier persona, por decir así. A veces nos quedamos asombrados, ¿verdad?, de las selecciones que el Señor hace y de las calificaciones que el Señor hace. En otros programas les he dicho también, ¿verdad?, cómo Dios también llamó a Pedro también, y que Pedro no tenía ninguna clase de estudio, pero si el Señor lo estaba calificando para algo especial, y hasta decirle, te daré las llaves del reino de los cielos, no tenía ni un estudio, ¿verdad?, pero no es para cualquiera. Pero cuando Dios llama a alguien específicamente, no va a haber demonio, ¿verdad? No va a haber poder diabólico que pueda destruir ese gran plan, ese gran propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes, ¿verdad? Acá en esta tierra, porque todos venimos a esta tierra, nacemos con un propósito, y Dios quiere que nos proyectemos en ese propósito, que cumplamos ese plan maravilloso de Él. Pero también Dios desea que lo pongamos como prioridad número 1 en nuestro corazón, que le demos la honra, el poder a Él, que no estemos amando más las bendiciones, lo que Él nos da, más que a Él, ¿verdad? Porque tenemos que amarlo más a Él sobre esas bendiciones. Si lo tenemos a Él, tenemos esas bendiciones, y es lo que el Señor quiere. Como este hombre, ¿verdad? Pero ¿cuántos hoy en día, si Dios si Dios les hace un llamado, ¿verdad?, se moverían y dejaran todo? Porque la misma palabra del Señor dice que
Nadie que dejare madre, padre o hermano, ¿verdad?, va a perder si lo deja por amor al Señor, que no gane más 100 veces, dice la Biblia, ¿verdad? Dios va a compensar grandemente eso, pero Dios quiere que nosotros lo pongamos como prioridad número 1 en nuestro corazón para que Él obre de una manera especial, así como lo hizo con este hombre, ¿verdad? Que Él no se fijó que era un publicano que estaba cobrando altos intereses, sino que se fijó, ¿verdad?, en el propósito que tenía para él y que lo iba a determinar para algo específico a este hombre. Y es lo que también deseo, ¿verdad?, que nosotros podamos también retomar en esta noche, que cuando Dios nos está haciendo un llamado, que cuando Dios te ha colocado, por decirlo así, en un lugar y te ha dicho, mira, haré esto de ti, que tú no te muevas, ¿verdad? Si por cierta situación cometiste un error, te equivocaste, pero Dios quiere que nosotros retornemos y pidámosle perdón al Señor y que sigamos con ese plan del Señor, porque el Señor no quiere que nosotros, ¿verdad?, lo desenfoquemos de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es de esa manera. Así como Satanás fue destituido del reino de los cielos, también va a querer separarlos a nosotros de ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no nos vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Hay una parte de seres humanos que hay, como por decirlo así, una maldad, ¿verdad?, en ellos, que si ellos no han logrado llegar a alcanzar ciertos logros y ven que Dios te pone en un lugar determinado a ti, van a querer dañar ese propósito en ti, ¿verdad? Van a querer destruir ese propósito que Dios tiene para ti. Pero también la palabra del Señor también nos enseña en la Biblia que cuando los dejamos utilizar por el enemigo para poder ser de tropiezo, ¿verdad?, a los que Dios ha llamado con un propósito, dice, juicio, dice que viene también para esas personas, así como cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? También vino juicio para esa serpiente cuando dice que en la historia la serpiente dice que era erguida, ¿verdad? Caminaba erguida, no arrastrada, pero la maldición de la serpiente fue que le dijo que se iba a arrastrar, ¿verdad? Imagínense, siempre viene juicio, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En no dejarlos dejar utilizar por Satanás, ¿verdad? Para no poder, para que vengamos y podemos ser tropiezos para los que Dios ha llamado para su propósito. Dios quiere que nosotros sigamos y permanezcamos ahí pese a las circunstancias, pese a los ataques que vengan del enemigo, pese a que sientas que una gran presión, que ya no puedes más, y muchas veces sentimos ese anhelo, ¿verdad? De poder hacer más, de poder servir más por el Señor, pero el Señor quiere que caminemos a pesar de la presión que sintamos del enemigo, ¿verdad? Que nos quiere obstaculizar, que nos quiere poner esa barrera, que nos quiere cerrar puertas para que no desempeñemos ese propósito por el cual Dios nos ha llamado en esta tierra. Entonces, así como llamó a Mateo, ¿verdad? Dios quiere que también nosotros tengamos esa acción, que cuando Él nos hace un llamado, nosotros permanezcamos y lo sigamos a Él. Así como Mateo lo siguió a Él, también imagínense, lo llamó, ¿verdad?, para que este hombre pudiera ser también de bendición. Y es así que cuando Jesús también ascendió a los cielos, claro, quedaron los discípulos, ¿verdad? Fueron los que llevaron, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que había un Dios, ¿verdad?, maravilloso, grande, que nos estaba dando, ¿verdad?, esa gran oportunidad de poder vivir una vida diferente con Él, una vida donde Él nos ofrece un mundo diferente a este que vivimos. Y imagínense también para citarles el ejemplo de Abraham también, cuando llamó a Abraham, ¿verdad? Abraham, muévete de esta tierra, muévete porque yo te voy a bendecir. Pero qué tal si Abraham también no se mueve y hubiera dicho, porque en los tiempos de antes se daba mucho, ¿verdad?, que dejaban cuando ya se iba muriendo, digamos, los patriarcas, dejaban a sus hijos la herencia, ¿verdad? ¿Qué tal si Abraham hubiera pensado, bueno, voy a perder la herencia si yo me muevo de esta tierra, si dejo a mi familia? Pero Dios estaba llamando a Abraham a un gran propósito. ¿Y en quién convirtió a Abraham? El Señor lo convirtió en padre de naciones. Lo estaba llamando para hacerlo grande, para
darle grandes bendiciones, pero le estaba diciendo, muévete de tu tierra, muévete de tu parentela, ¿verdad? Entonces Abraham también fue un hombre que decidió dejarlo todo por el Señor. Así como Mateo también se levantó cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Y lo siguió también, decidió dejar todo, las comodidades que tenía en ese momento. Como les digo, no se puso a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir, verdad? Y muchas veces nosotros también estamos pensando, si Dios es el que nos sustenta, Dios imagínense, si en la vida Dios nos pone a personas a que nos puedan ser un puente de ayuda. Digo puente de ayuda porque la fuente de ayuda viene de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando alguien te ayuda, Dios lo pone como una bendición, ¿verdad? Pero también Dios nos da a entender que la fuente donde debemos de tomarlo, donde debemos de confiar, donde debemos de poner nuestra fe está en Él, donde debemos de ponerlo a Él como prioridad está en Él también, y que Dios se va a encargar. Claro, Mateo caminó, pero Dios también iba a suplir, ¿verdad?, todas las necesidades que a Él se le pudieran presentar. Él era la fuente de todo. Entonces, humanamente nosotros, ¿cómo estamos pensando, verdad? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Si en la ayuda que nos dan ciertas personas, la estamos poniendo en ellos, o estamos poniendo esa mirada de dónde viene, ¿verdad?, la fuente, el origen de tu bendición, el origen de mi bendición, a dónde nosotros estamos poniendo eso. Somos capaces, como este hombre Mateo decidió dejar todo, decidió cambiar su vida por seguir al Señor, porque él era parte de un propósito que Dios tenía, pero para que Dios pudiera cumplir el propósito en Mateo, Mateo tuvo que obedecerle, Mateo tuvo que decir, sí, te sigo. Para que Dios pudiera cumplir el propósito en Abraham también, Abraham tuvo que obedecer y decirle, sí, me muevo de acá. Entonces, y para poderlo bendecir también, ¿verdad? Ya sabemos, para los que hemos leído la Biblia, sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? Cómo Dios pues lo usó grandemente, padre de naciones, hasta hoy en día es padre de naciones, dice cómo lo bendijo. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos, verdad, a seguir ese llamado que Dios nos hace para que Él pueda cumplir ese propósito?